Si creciste en los 80 o los 90, La historia interminable fue probablemente una de esas películas que te hicieron soñar. Un viaje a un mundo de fantasía sin límites, con criaturas asombrosas, un héroe valiente y un dragón de la suerte que todos queríamos montar. Una historia sobre la imaginación, la valentía y la importancia de creer en uno mismo. Vamos, un cuento perfecto para cualquier niño, si no fuera porque en realidad es una película para traumatizar. Porque claro, mientras nos dejábamos llevar por la magia de fantasía, la película nos iba pegando las costillas en plan coleguita. No hace falta que diga que pasa en el pantano de la tristeza, ¿verdad? Ay Dios, no sé si estoy preparado para esto. Atreyu camina por las aguas embarradas del pantano, mientras su caballo Artax se hunde poco a poco, y Atreyu dice: ¡Artax, tú puedes! Pero tú ves que Artax no puede, mirándole con su cara de caballo, y Atreyu insiste, y tú: ¡Vamos, Artax, por favor! ¡Sal de ahí! Y ves que el caballito se hunde más y cada vez más, y Atreyu insiste: ¡Mira, no puedo más! Porque te levantas todos los días sin motivación, porque sabes que Artax no lo consiguió, y entonces piensas que la vida no tiene sentido, que ya tienes 40 años y la vida se te escapa por los dedos, como Artax en el pantano de la tristeza. Ya no hay ilusión, y solo queda la rutina. ¿Para qué seguir cuando ya sabes que jamás volverás a ser joven? Oye, vale ya, ¿no? Que tienes una edad. Joder, que eres de los 80. Hostia, es verdad, que soy de los 80. Nosotros no llorábamos. Reprimíamos y a funcionar. Exacto, y si alguien te dice que tienes traumas, pues le llamo tóxico, red flag y me quedo tan ancho. Eso es, campeón. Gracias, Mr. Conciencia. Eres un crack. A mandar. Lo cierto es que para llevar esta historia a la gran pantalla no fue tarea fácil. La historia interminable es una producción alemana dirigida por Wolfgang Petersen, basada en la novela de Michael Anda. Fue la película más cara jamás realizada fuera de Hollywood en su momento, con un presupuesto de 27 millones de dólares, que en 1984 era una auténtica barbaridad. Y aunque en Alemania no terminó de arrasar, en el resto del mundo funcionó bastante bien, logrando recaudar más de 100 millones de dólares en taquilla y convirtiéndose en un clásico instantáneo para toda una generación. Pero no todos quedaron contentos con el resultado. Michael Anda, el autor del libro, odiaba la película y exigió que quitaran su nombre de los créditos. Para él, el mensaje original de la historia se había diluido en favor de un espectáculo visual vacío. Su enfado llegó hasta el punto de intentar sabotear la producción para que la película no se rodara. Esto, como es lógico, no sentó nada bien a la productora, que le advirtió que si seguía molestando, lo demandaría por las pérdidas que pudiera ocasionar. Ante la amenaza, Ande tuvo que recalcular, aunque su desprecio por la película se mantuvo intacto. Claro que cuando éramos niños, lo último que pensábamos era en la fidelidad de la obra literaria. Pero si hablamos de destrozar la historia original, las secuelas se llevaron la palma. La segunda y la tercera película ya no tenían absolutamente nada que ver con el libro. ¿Tú las vistes? Porque yo jamás me acerqué a esa mierda infecta, que además tenían pinta de estar hechas con 4 duros. Es que tú fíjate qué mojón. Barrel Oliver interpreta a Bastian, un niño tímido que escapando de unos matones se esconde en una vieja librería y encuentra un misterioso libro titulado La historia interminable. Al comenzarlo descubre que la historia cobra vida ante sus ojos. El reino de fantasía está en peligro, amenazado por una fuerza destructiva llamada la nada. Solo el joven guerrero Atreyu puede salvarlo, pero necesitará la ayuda de alguien más, alguien que ni siquiera está dentro de la historia. Pero, ¿qué hace que esta película haya sobrevivido al paso del tiempo? ¿Por qué sigue generando debate y nostalgia a partes iguales? ¿Y por qué de una forma incomprensible esta película nos ha dejado algún que otro trauma? Pues amigos míos, hoy viajamos al mundo de fantasía para buscar respuestas. Así que, coge Laurin, llama a tu dragón de la suerte y prepárate porque hoy vamos a ver La historia interminable. Todo comienza una mañana cuando el pequeño Bastian se despierta de una pesadilla. Ha perdido recientemente a su madre y, como es lógico, está abatido. En un intento de desahogarse, le dice a su padre cuánto la extraña, pero este, en lugar de consolarlo, le suelta un discurso de "hay que seguir para adelante", que básicamente se traduce en un "no te rayes, tío". A ver, yo no soy psicólogo, pero un niño no necesita algo de tiempo para procesar la muerte de su madre. Además, por si fuera poco, también le reprende por ser demasiado imaginativo y por sus bajas calificaciones en la escuela. Vamos, un manual express de cómo invalidar emocionalmente a tu hijo en menos de 3 minutos. Para más tutoriales, sigan a este señor. Y aquí te voy a dar un detalle que te va a gustar. ¿Sabes que existen 2 versiones de La historia interminable? La primera fue la que se estrenó en Alemania. Porque sí, esto es una película alemana coproducida con Estados Unidos y tenía 7 minutos más de metraje. Además, había varias diferencias artísticas. Por ejemplo, en la versión alemana, los títulos iniciales eran en blanco sobre fondo negro, mientras que en la versión internacional se mostraban los cielos de fantasía. También se cortaron algunas escenas que no aportaban demasiado a la trama.
trama. Lo curioso es que estos recortes fueron sugeridos nada menos que por Steven Spielberg, después de que el director Wolfgang Petersen le pidiera consejo para hacer la película más accesible al público estadounidense. Como agradecimiento, Petersen le regaló el mismísimo Aurin, que según se dice Spielberg aún conserva en su despacho. Pero la diferencia más notable entre ambas versiones está en la música. En Alemania, la banda sonora fue compuesta por Klaus Doldinger, con un enfoque más orquestal y épico. Sin embargo, en la versión internacional se añadieron arreglos electrónicos de Giorgio Moroder, ganador de un Oscar por El Expreso de Medianoche y responsable de bandas sonoras míticas como la de Scarface, para hacerla más atractiva al público americano. Y por supuesto se incluyó el legendario Never Ending Story, interpretado por Limahl. Y como ya sabéis que me flipa Stranger Things, mención especial a la tercera temporada cuando Dustin y su novia cantan la canción. Fue una mezcla de emoción y ganas de echarme a llorar. Ya sabéis, la edad. De camino al colegio, Bastian es asaltado por un grupo de matones que al no conseguir lo que quieren, lo tiran un cubo de basura. Cuando consigue salir se da cuenta que los bullies aún le están esperando y deciden seguir puteándolo. Desesperado, Bastian huye y se refugia en una vieja librería. Allí se encuentra con el dueño, un hombre mayor y malhumorado que suelta un discursito sobre cómo los jóvenes de hoy en día son más tontos. Vamos, que en ese señor nos hemos convertido, nos guste o no. Pero lo que realmente llama la atención de Bastian es un libro misterioso que el viejo describe como algo realmente increíble. Vamos, que parece más que te está vendiendo un viaje con sustancias lisérgicas que una novela. En un momento de descuido, Bastian roba el libro y huye al colegio, pero en lugar de entrar a clase decide esconderse en el ático y pasar el día leyendo, sin saber que está a punto de embarcarse en la mayor aventura de su vida. Y aquí te voy a dar un dato que te va a gustar. En un primer momento, Wolfgang Petersen intentó escribir el guión junto a Michael Anda, el autor del libro original, pero la colaboración no funcionó. Anda quería que la película mantuviera la profundidad filosófica de su obra y tuviera un tono mucho más oscuro. Petersen en cambio veía la historia como un producto más familiar, no infantil, pero sí accesible para todos los públicos. Al final ese primer borrador fue descartado y Petersen decidió escribir un nuevo guión sin la participación del autor. Mira, yo no he leído el libro, pero esta película me flipa. Eso sí, no te voy a mentir, me encantaría ver una serie que adaptara la historia original con todo su trasfondo filosófico y su tono más oscuro. La verdad es que sería una gran historia y creo que merece ser contada como fue escrita. ¿Tú qué opinas? Déjalo en comentarios. La historia del libro comienza con una reunión de personajes de lo más peculiar. Un duende que cabalga sobre un murciélago, un jockey elegantemente trajeado montado en un caracol de carreras y un gigantesco ser de piedra que se desplaza en triciclo. Todos ellos han visto cómo sus tierras están siendo devoradas por una entidad aterradora conocido como la Nada y han sido enviados a la Torre de Marfil para pedir ayuda a la emperatriz infantil, la única que al parecer puede detenerla. No es la primera vez que lo digo, pero sigo maravillado por el amor y el esfuerzo que desprenden estas películas. Hoy en día con el CGI y los cromas todo parece más sencillo, pero pensar que cada escenario fue construido y cada criatura diseñada para parecer real me hace admirarla aún más. La forma en que consiguen dar vida a muñecos de goma con simples juegos de luces es alucinante. Y ya que estoy aquí, déjame contarte algo. Aunque la película está repleta de marionetas y efectos prácticos, la mayoría de criaturas no eran animatrónicas, excepto algunas partes del cuerpo. La mayor parte de sus movimientos, como los del Comerrocas o el más impresionante, Fuyur, se lograban gracias a un equipo de 15 titiriteros escondidos bajo las estructuras. Cada uno movía palancas, tiraba de cables para sincronizar los gestos con la escena. Imagínate las horas de ensayo que necesitaban para coordinar todo a la perfección. Y por cierto, este de aquí es Deep Roy. Quizás lo reconozcas por su papel como los Oompa Loompa de Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, pero ha aparecido en muchas más películas de las que crees. Ha sido múltiples personajes en Star Wars, incluido Yoda en algunas escenas. Ha trabajado en las nuevas películas de Star Trek y en Big Fish. Y lo más flipante, además de actor, es especialista y marionetista. Vamos, un artista todoterreno. El peculiar grupo llega a la Torre de Marfil, donde ya se está llevando a cabo una reunión con diversas criaturas del mundo de fantasía, todas enfrentando el mismo problema: la Nada está devorando su mundo. Allí, un entrañable hombre con cresta les informa que la emperatriz infantil está gravemente enferma, y todo indica que su enfermedad está relacionada con la Nada, que la está debilitando poco a poco. Sin embargo, aún queda una esperanza: Atreyu, un joven guerrero que se ofrece para encontrar una cura para la emperatriz. Para ayudarlo en su misión le entregan el Aurin, un poderoso amuleto que le servirá como protección en su viaje. Y ahora pausa un momento porque necesito que alguien me explique qué demonios son esos cabezones que deambulan por ahí. Claro, los ves la primera vez y dices: ¡hala, qué guapo, qué level, qué imaginación! Pero claro, luego empiezas a ver el resto de invitados y bueno, tenemos a estos con cabeza de seta, bien. A este tipo con cabeza rara, bien. ¿Pero esto? ¿Me explicáis qué es esto? ¿Unas sardinas? ¿En serio? Me imagino al diseñador en plan diciendo: ¡buah! Aquí vamos a meter unos tíos con la cabeza enorme, guapísimo, y a la media hora después, ¡buah! Hostia, hasta la poner a estos un disfraz de sardina. ¡Uy, qué jefe!
Atreyu emprende su viaje acompañado de su fiel caballo Artax. ¡Ay no, caballito, no! Pero lo que él no sabe es que la nada ha tomado forma física en un ser aterrador, un gran lobo negro que lo acecha con un único propósito, impedir que cumpla su misión. Y ahora déjame contarte unos datos que te van a gustar. Para interpretar a Bastian, el elegido fue Barrel Oliver, pero lo curioso es que no fue la primera opción. Un año antes, en un casting con un director distinto a Wolfgang Petersen, fue descartado por parecer demasiado joven. Sin embargo, cuando el proyecto cambió de manos, volvieron a hacer pruebas, y esta vez sí fue seleccionado. Eso sí que es potra. En el caso de Atreyu, el papel recayó en Noah Hathaway, gracias a la insistencia de su madre, que envió un vídeo casero con una prueba de actuación. Semanas después lo llamaron para viajar a Múnich y hacer una prueba de pantalla. Y para la emperatriz infantil, que aún no ha aparecido en la historia, pero aprovecho para mencionarla, la elegida fue Tammy Stronach. La historia de su elección es casi de película. Tras audicionar a más de 3000 candidatas sin encontrar la indicada, un agente descubrió a Tammy por pura casualidad en un curso de interpretación, y así consiguió el papel. Atreyu, tras días de búsqueda sin éxito, decide acudir a la anciana Morla, el ser más sabio de fantasía, que por lo que sea y por alguna razón, a nadie antes se le ocurrió hacerle una visita. Que también te digo, viendo el embarrado infecto donde vive Morla y visto lo limpitos que están los demás, ¿tú crees que alguien se iba a meter ahí? Pues no, que vaya el currela. El caso es que Atreyu y su fiel Artax no, se adentran en ese bizarral infecto, llamado los Pantanos de la Tristeza, un lugar que si sientes tristeza puedes hundirte en sus aguas. Así que el pobre caballo empieza a rayarse la cabeza y se hunde, en fin. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Que he pasado esta parte muy rápida? Mira, he vuelto a ver esta escena de adulto y sigo apretando para no llorar como las tuercas de un submarino, así que no, me niego a describirla más. Pero como compensación os dejo unos datos curiosos que os van a gustar. La película se grabó en varias localizaciones, pero la mayor parte de estas escenas de Atreyu se rodaron en los estudios Bavaria en Múnich, donde se construyeron los impresionantes decorados, de los que luego te contaré algo más. Por otro lado, las escenas de Bastian se grabaron en Vancouver, lo que significa que los dos actores nunca coincidieron en el set, salvo una vez después del rodaje. Noah Hathaway pasó un año entero rodando en Múnich, mientras que Barrel Oliver solo trabajó durante 2 meses. En la escena del Pantano de la Tristeza se usaron 3 caballos distintos, entrenados durante meses para perder el miedo a hundirse. Para lograr el efecto, construyeron una plataforma que descendía poco a poco con el caballo encima. ¿Te imaginas el currazo que suponía repetir una toma? Sacar al caballo, limpiar a Atreyu, bañar al animal, volver a llenar de barro el set y empezar otra vez. Una locura. Y si crees que fuiste el único en traumatizarse con esta escena, te dejo la cara del director mientras la grababa. Puro drama. Además se dice que Noah Hathaway casi se ahoga durante la filmación porque su pierna quedó atascada en la plataforma y terminó sumergiéndose más de la cuenta. Y aquí viene mi tradicional interrupción, es solamente para decirte que si te está gustando el vídeo, dejes un comentario, un like y suscríbete. Y ya sabes que este tipo de cositas pues nos ayuda un montón a la gente que estamos empezando en YouTube. Así que muchísimas gracias. Atreyu llega hasta Morla y este le cuenta lo de la emperatriz infantil, pero Morla, sudándosela de forma épica, le dice que aunque sabe cómo solucionar el tema, no se lo va a decir, pero que el oráculo del sur sí le podría facilitar esa información. Lo malo que está muy lejos de allí. Y tengo que deciros, amigos míos, que esta escena era de mis favoritas de la película. Me encanta cómo está hecha Morla. De pequeños esta secuencia me generaba una mezcla extraña de admiración y terror, porque el muñecote estaba increíblemente bien logrado. Y no sé vosotros, pero cada vez que estornudaba me daba entre asco y respeto. Sé que suena raro lo que digo, pero os juro que en mi cabeza tiene todo el sentido del mundo. Desde luego una gran escena que a pesar del tiempo que ha pasado, me sigue generando la misma sensación. ¿Qué opináis vosotros? Fuera del libro vemos a Bastian decidido a quedarse en la bordilla, incluso después de que las clases se hayan terminado. Tu determinación por descubrir el final de la historia es tan fuerte que está dispuesto a pasar la noche allí, a pesar del mal rollo que transmite el lugar. Atreyu mientras intenta escapar como puede de los pantanos, pero las malas noticias de Morla, junto a la pérdida de su caballo, hace que la tristeza le corroa por dentro, y por consiguiente comienza a hundirse. Además, para poner las cosas más difíciles, el lobo negro va tras sus pasos dispuesto a cazarlo, pero justo en ese momento aparece un dragón blanco y le salva. A ver, amigos, yo no me he leído el libro, así que no sé hasta qué punto esto es fiel al original, pero esta escena me parece mágicamente conveniente. Eso sí, también te tengo que decir que me parece fantástica, tanto a nivel narrativo como visual. Sé que hay bastantes diferencias entre el libro y la película. Por ejemplo, en el libro Atreyu tiene la piel de color verde y Fuyo se describe más parecido a un dragón tradicional que este simpático perrete volador que todos adoramos. De todas formas, si tú te has leído el libro, no dudes en dejar en comentarios las diferencias más curiosas, que me encantará leerlas. Atreyu se despierta al lado del gran dragón blanco de la suerte llamado Fuyur, y aunque en un principio no se fía de él, se da cuenta de que es un ser amigable y que solo quiere ayudarle. De hecho, le ha acercado a donde tenía que ir, al oráculo del sur. Y yo aquí no quiero que me cojáis manía ni nada por el estilo, pero es que ahora escucho esto... Tanta prisa tienes.
Me gustan los niños. Con esa voz tan melosa dices tú, uy, parece un poco... Ay, 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 ay. Y aquí te voy a dar un dato que te va a gustar. Fuyur, al igual que el resto de los personajes fantásticos de la película, es una marioneta. Sus ojos se controlaban por radiofrecuencia y sus gestos faciales se lograron gracias a la coordinación de varios titiriteros que manejaban palancas y cables, algo que ya mencioné antes. Pero en el caso de Fuyur hay una curiosidad más. Para crear este personaje se construyeron dos marionetas, una más pequeña de unos 40 centímetros para las escenas de vuelo y otra de 15 metros para las tomas más cercanas. Su cuerpo estaba cubierto con más de 10.000 escamas y se utilizaron 100 kilos de lana de angora. Lo más impresionante es que su cabeza pesaba alrededor de 100 kilos, así que imagínate por qué pienso que las películas de antes son mejores que las de ahora. Pura artesanía y amor por hacer las cosas bien. Atreyu se adentra en una pequeña caverna donde descubre una peculiar pareja de gnomos que por lo visto lo han estado cuidando mientras se recuperaba de sus heridas. Lo curioso es que uno de ellos resulta ser un experto en el Oráculo del Sur, así que decide llevarlo a su observatorio para explicarle cómo funciona el asunto. Antes de llegar al oráculo, Atreyu debe enfrentarse a 3 pruebas, siendo la primera una especie de trampa mortal, 2 esfinges colosales que custodian el paso. Estas estatuas parecen inofensivas, pero si detectan la más mínima inseguridad, ¡zasca!, te fulminan con un rayo. Vamos, que si tienes miedo, no pasas. Yo sinceramente me habría tirado a correr y asunto resuelto. Eso sí, no por aquí, sino por un ladito, bien pegado a la pared, ahí todo ratilla. Atreyu, dispuesto a afrontar su destino, echa a correr hacia la puerta. ¡Ay, madre mía! No sé si esto debería censurarse, pero por si acaso lo voy a hacer, porque vaya tributos. ¡Madre del amor hermoso! Atreyu titubea durante un instante. La duda lo paraliza, pero algo dentro de él, una mezcla de coraje, instinto y fe, lo empuja hacia adelante y logra cruzar justo a tiempo. Y tengo que decirlo, amigos míos, esta escena me parece una absoluta joya. Está construida con una maestría que pocas veces veo ahora. La tensión crece con cada segundo. La música magistralmente compuesta entra con una fuerza brutal, acompañado de esos planos grandiosos de las esfinges, que imponen respeto y belleza a partes iguales. Todo está medido al milímetro. El suspense, los gritos del gnomo, los gritos desesperados de Bastian al otro lado del libro. ¡Corre, Atreyu! Y cuando por fin Atreyu salta... ¡Buah! Ese salto lo es todo. Un momento de liberación y triunfo. Una escena que se te queda grabada, incluso ahora. Esto es cine, amigos. El problema de todo esto es que, ok, Atreyu, has logrado traspasar la puerta, pero como eres un saquito de nervios, no has escuchado al gnomo y no sabes lo que te depara las otras puertas. Al llegar a la segunda prueba, Atreyu se encuentra frente a un gran espejo mágico, pero lo que ve reflejado no es a sí mismo tal y como esperaba, sino a Bastian. Bastian también se ve reflejado, dándose cuenta de que de algún modo él y Atreyu están conectados. A ver, el gnomo claramente exageraba, porque Atreyu cruza la puerta como quien va a la cocina por un vaso de agua. Atreyu llega por fin a la tercera puerta. ¡Qué sorpresa! No es una puerta como tal, sino el mismísimo Oráculo del Sur. Allí el oráculo le revela una información crucial. La única forma de curar a la emperatriz infantil es dándole un nombre nuevo. Pues nada, podríamos llamarla Paquita y aquí se acaba todo, ¿no? Pero claro, no es tan fácil. Resulta que ese nombre no puede ser elegido por nadie que pertenezca al mundo de fantasía. Solo puede hacerlo un niño humano que viva fuera de sus fronteras. Así que imagínate el marrón que le acaban de soltar a Atreyu. Fuyur y Atreyu vuelan hasta los límites de fantasía, pero en pleno viaje se topan de frente con la nada. El impacto es tan brutal que Fuyur pierde el control y Atreyu sale despedido, cayendo al vacío. Y ojo a la caída del muñequito que parece sacada directamente de una caja de Playmobil. No me digas que no. Atreyu despierta en una playa desorientado y herido. Pero eso no es lo peor, ha perdido a Fuyur y lo más importante, ha perdido a Laurin. Y aquí te voy a dar un dato que te va a flipar. Esta breve escena en la que Atreyu despierta en la arena fue grabada en España, concretamente en la playa de Monsul, en Almería. Pero no solo eso, la escena en la que cabalga junto a Artax también se rodó en tierras españolas, en el desierto de Tabernas, también en Almería. Vamos, que parte de fantasía estaba más cerca de lo que imaginábamos. Atreyu se encuentra con el Comerrocas, que le revela una verdad devastadora. Gran parte de sus amigos han sido engullidos por la nada. Se siente tan derrotado, tan roto por dentro, que ha decidido rendirse y esperar su turno. Dejar que la nada también se lo lleve a él. Y os digo una cosa, todos los que sobrevivimos a esta película en nuestra tierna infancia podemos decir con orgullo que estamos hechos de otra pasta. Porque esto no es normal como esta historia te sacuda las emociones sin piedad. Y eso que el director quería una historia para todos los públicos. Pero en aquella época también coleccionamos cromos con escenas gores. Bastante bien salimos. Atreyu avanza por un paisaje que se desmorona a cada paso, hasta que llega a
un antiguo santuario en ruinas. En las paredes descubre algo inquietante, una serie de pinturas que misteriosamente parecen narrar los momentos clave de su propio viaje. Entre todas hay una que destaca especialmente, y por cierto me parece brutal, la imagen de un lobo negro. Además, por cosas de la vida, el lobito está ahí. Ese lobo no es otro que Mor, un sirviente de la nada, cuyo único propósito es eliminar a quien se atreva a desafiarla, es decir, a Atreyu. Mor, además, revela la razón de la nada. Los humanos han dejado de soñar, han perdido la esperanza, y eso está haciendo desaparecer a Fantasía. Además, añade: porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar, y quien tiene el dominio tiene el poder. Bueno, yo no digo nada y lo digo todo. Aunque herido, Morg sigue siendo letal. Le advierte a Atreyu que si se acerca acabará con él, pero el joven guerrero, con el valor que le caracteriza, da un paso al frente, se identifica como su objetivo y lo reta sin miedo. El combate es breve pero decisivo, y Atreyu le da matarile. Atreyu, sin apenas tiempo para reaccionar, está a punto de ser engullido por la nada. Todo parece perdido, hasta que en el último instante aparece Fuyur para rescatarlo, volando a toda velocidad y salvándolo por los pelos. Y aquí aprovecho para darte un dato que te va a gustar. Para grabar esta escena no se andaron con tonterías, nada de efectos digitales. Construyeron un escenario capaz de girar 90 grados, sincronizados con el movimiento de la cámara para que el truco pasara completamente desapercibido al espectador. Así, el especialista podía colgarse de un árbol mientras todo a su alrededor se inclinaba, simulando que la nada lo arrastraba hacia el abismo. Un recurso práctico, ingenioso y visualmente espectacular. Fantasía ha quedado completamente devastada, reducida a ruinas flotando en la oscuridad. Sin embargo, aún queda un pequeño rayo de esperanza. Fuyur ha logrado recuperar el Aurin y gracias a su poder encuentra la Torre de Marfil. Atreyu y Fuyur llegan por fin a la torre, donde nuestro protagonista se encuentra cara a cara con la emperatriz infantil. Ella le pregunta por qué está tan triste. Atreyu, roto por dentro, responde: porque he fracasado. Pero ella le dice que no, porque no ha fracasado, porque todo lo que ha vivido ha servido para atraer a quien realmente puede salvar Fantasía, el lector. Atreyu, con cara de ¿pero qué cojones?, se queda en shock. Es como si le dijeran que todo ese viajecito de sufrimiento, dolor y pérdidas, incluido su caballo, ya estaban previsto. Vamos, que ha sido utilizado vilmente desde el principio. Por cierto, no sé si os pasó también a vosotros, pero siempre que veía esta parte me quedaba flipado con la piñata de la emperatriz. Bueno, pues tiene una explicación, y es que la actriz Tammy Stronach perdió sus 2 dientes incisivos de leche durante la grabación, así que se vieron obligados a ponerle esa piñata digna de un señor de 60 años. Ahora puedo decir que no estaba loco, al final todo tenía una explicación. La emperatriz infantil comienza a hablar directamente de Bastian, haciéndole partícipe de la historia. Le explica que todo depende de él y le suplica que le dé un nuevo nombre antes de que la nada lo consuma todo, incluido la Torre de Marfil. Bastian, aún incrédulo, no puede creer lo que está leyendo. ¿Cómo es posible que un libro le esté hablando? Pero finalmente, movido por su instinto y por la épica que toda historia necesita, Bastian decide y grita el nuevo nombre de la emperatriz infantil: ¡Hija de la Luna! Y así, gracias al poder de su imaginación, Fantasía ha sido salvada. Y como en toda buena película de los 80, el orden se restablece y Bastian, de premio, se lleva un dragón de la suerte. Supongo que Michael Andas se tiraría de los pelos al ver este final. Un niño montado en un dragón blanco, volando por las calles de Vancouver y haciendo bullying a unos chavales. Pero mira, tío, para mí era un alivio ver a Atreyu de vuelta con su caballo Artax. Así que te digo una cosa, Michael Landa, puede que no fuera exactamente la historia que tú escribiste, pero para muchos de nosotros esta película se convirtió en algo inolvidable, y eso, amigo mío, también es magia. La historia interminable no solo fue una película que marcó una época, fue una puerta abierta a algo mucho más grande que una simple historia. Fue para muchos de nosotros el primer paso hacia el cine fantástico, hacia los mundos imposibles que nos enseñaron que la imaginación podía ser tan real como cualquier cosa que nos rodeaba. Aquella cinta no solo nos hizo querer ver más películas, nos empujó a leer, a inventar, a crear, a buscar nuestras propias aventuras, a convertirnos sin saberlo en soñadores a tiempo completo. Su legado no está solo en Fuyur, ni en Atreyu, ni en el pobre Artax. Está en esa semilla que dejó dentro, que brotó cada vez que mirábamos al cielo pensando en dragones blancos o escribíamos nuestros propios cuentos en un cuaderno escolar. Porque esta película no hablaba solo a los niños que fuimos, nos estaba preparando para los adultos que seríamos. Nos susurraba que crecer no es excusa para dejar de imaginar. Y lo más duro de todo es que tenía razón. Con el tiempo muchas de esas fantasías se van quedando atrás. Nos decimos que no hay tiempo, que hay que ser prácticos, que hay que crecer. Y en ese proceso vamos dejando que la nada se coma pequeños trozos de lo que éramos. Pero la película nos recuerda algo esencial, que Fantasía nunca desaparece del todo, simplemente espera a que alguien vuelva a creer en ella.
Así que quizá la próxima vez que la veas no lo hagas solo por nostalgia, hazlo para reencontrarte con parte de ti que todavía quiere imaginar, que aún tiene ganas de soñar, que se emociona con lo imposible. Porque mientras quede solo un poco de eso, aunque esté escondido dentro de un adulto cansado, fantasía siempre seguirá viva. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Recordad que este vídeo lo elegisteis vosotros, no fui yo, bueno, lo he elegido yo porque a mí me encanta, pero la temática era fantasía. La segunda temática que quedó fue la de terror, así que voy a darle una vueltecilla porque me apetece hacer algo de terror, aunque todavía no sé el qué. Ya sabéis que si tenéis alguna sugerencia la podéis dejar aquí en los comentarios, lo de siempre. Uniros al Finolis Club, que es un grupo de Telegram en el que estamos allí un montonazo de gente hablando de cine, de series, y sé que os va a gustar. Y poco más, amigos míos, volvemos el próximo mes, ya sabéis, ya somos 6000 en el canal, estoy súper contento y voy a hacer todo lo posible para que esto siga creciendo poco a poco. Oye, sin prisa, pero sin pausa. Ya no os molesto más, venga, nos vemos el próximo mes. ¡Hasta luego!